Capítulo 4. Janelle no pudo más. De acuerdo con sitio web de CNN en español, de 1999 a 2016, 1.430 niños de 5 a 12 años se suicidaron en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU. En 2016 se registraron 121 muertes de este tipo, en comparación con las 102 del año anterior. Lo cual es bastante alarmante, ya que a esa edad los niños deberían estar jugando en su mundo de fantasía en lugar de ser agredidos por otras personas. El caso que veremos en este capítulo en la realidad tuvo un final fatal, ya que Janelle, en la vida real tristemente sí murió, pero en este capítulo seré positivo y mostraré una versión en la que los niños pudieran haber sido ayudados para no llegar a este extremo, al sentirse hostigados o humillados por sus compañeros de clases. Todo empezó cuando Janelle se encontraba en el 4º año de la escuela primaria. En teoría él era un niño como cualquier otro quien disfrutaba de su familia y amigos, pero que lamentablemente ir a la escuela era una pesadilla, ya que desde que llegaba se sentía muy incómodo por la manera en que era visto por muchos de sus compañeros, quienes en repetidas ocasiones se burlaban de él, acoso escolar. Janelle era un niño que disfrutaba mucho de la música, las artes. Siempre muy detallista. Él buscaba ser un buen amigo e hijo. Lamentablemente su padre no vivía con ellos y ese distanciamiento le había ocasionado ciertas heridas que lo hacían sentirse muy inseguro. Los días seguían pasando y cada vez era más influenciado por los medios de comunicación, ya que en sí Janelle no conocía quién era Dios, debido a que su familia se mantenía distante de la iglesia y de sus enseñanzas, pero lo que sí conocía era de lo que se movía en la industria musical. Él pensaba que muchas de las ideas y comportamientos que sus artistas presentaban era lo correcto. Entonces Janelle logró encontrar en su artista favorita, una mujer a quien le llamaremos la Gagosa, un escape ante la realidad, ya que todos los mensajes que ella difundía generaban en él emociones que aparentemente llenaban esas carencias emocionales que lo hacían sentir mal. Llegando al extremo de pensar que ella era más poderosa que el mismo Dios. Janelle idolatraba tanto a la Gagosa que hasta empezaba a creer que lo que ella decía era lo correcto como para afrontar un estilo de vida alejado de los valores humanos, cayendo en un estado de manipulación quien compraba todo lo que ella vendía para intentar llenar ese vacío que llevaba dentro. La Gagosa y su equipo de marketing perfectamente sabían hacia qué grupo de personas se dirigían. Por eso los contenidos que generaban eran cada vez más adictivos porque la manera en cómo los presentaban buscaba cubrir las necesidades de amor y protección que su audiencia tanto necesitaba. Un día en que amaneció muy positivo, no dejaba de pensar en la idea de simplemente ser un jovencito rebelde al que le valiera todo lo que el mundo pensara o dijera, tanto que, al llegar a clases, varios de sus compañeros al empezarlo a molestarlo, les dijo que era gay. Ese día los chistes crueles en contra de él se incrementaron. Al principio no le importaba ya que él quería vivir lo que esa cantante le había sugerido en sus canciones, pero dentro de él había algo que no estaba bien. Por eso él se preguntaba: si estoy haciendo lo que la Gagosa me está diciendo, ¿por qué me sigo sintiendo mal, si se suponía que ella al ser mi inspiración tendría que darme algo más para sentirme tranquilo? Al ver cómo la receta no estaba funcionando, empezó a tener dudas si ella realmente le iba a dar la fortaleza que tanto necesitaba para salir adelante. Pero los días siguieron pasando y al aburrirle la canción que lo motivaba, y no tener su fe puesta en Dios, y por otra parte crecer en una familia donde no estaba su padre quien era el principal responsable de respaldar su masculinidad, pues todo se le vino encima. Ya no era solo el acoso escolar sino también un vacío existencial que lo desestabilizaba ante cualquier problema que pudiera surgir. Su madre lo había consentido al extremo, debido a que lo quería mucho, pero realmente no lo educó para ser un hombre valiente responsable de sus acciones, sino que al ser una madre sobreproteccionista lo que ocasionó que él no madurara. Los días seguían pasando y cada vez el sufrimiento que experimentaba era peor, hasta como se dice popularmente, la bomba explotó. Esto ocurrió un día que, en una de las clases, varios de sus compañeros quienes acostumbraban a molestar a otros le jugaron una broma donde lo hacían ver como una niña. Lamentablemente la mayoría de su salón se rieron, y él, sin decir nada, quedó muy lastimado emocionalmente. Al llegar a casa, y estando solo, sintió que ya no podía.
No le encontraba sentido a la vida. Sintió que no valía nada ya que era el hazmerreír de su clase y no había nadie que lo defendiera porque su madre no sabía lo que ocurría y las autoridades de su escuela se hacían como que no se daban cuenta con tal de no estar batallando con los estudiantes. Entonces, Janelle ya no pudo más. Entró a su baño, tomó una navaja y se cortó las venas. Al llegar su madre y ver lo que había pasado, inmediatamente llamó a una ambulancia quienes llegaron en menos de 5 minutos. Al llegar al hospital, Janelle recibió instantáneamente transfusiones de sangre, puesto que debido a la buena cultura de la comunidad donde él vivía, había gente buena que acostumbraba a donar sangre de manera desinteresada. Cuando salió el doctor, al ver a su madre sumamente angustiada, él le dijo que no se preocupara. Que gracias a Dios la forma en que Janelle se cortó no fue tan crítica, ya que aun cuando sí hubo mucho sangrado, la manera del corte les dio tiempo para alcanzar a curarlo y evitar que se desangrara. Al ingresar su madre al cuarto donde Janelle estaba hospitalizado, después de pasar por la sala de emergencias, lo abrazó y le dijo cuánto lo quería. Ella siempre se lo decía, pero esta vez Janelle lo sintió de una manera más fuerte. Ambos lloraron, y él le dijo que la razón por la que ya no quería vivir es porque se sentía cansado, harto de que se burlaran de él en su escuela. Estaba decepcionado y angustiado porque ni siquiera sabía quién era, ya que todo lo que le pasaba era por una confusión acerca de su identidad humana más que un asunto de índole sexual. Ella le prometió a su hijo que no iba a volver a permitir que nadie de su escuela se volviera a burlar de él, y que ellos juntos iban a ir a buscar ayuda para que él pudiera sanar lo que le pasaba. Y así fue. Al día siguiente de que Janelle intentó quitarse la vida, su madre personalmente fue a la escuela, dejando a su hijo con una de sus hermanas, y ella muy molesta habló con el director de la institución. Inmediatamente el director habló con la maestra quien terminó siendo sancionada por haber visto una situación de hostigamiento y haberse mantenido al margen, en lugar de haberlo reportado con el prefecto de disciplina. En referente a los estudiantes que lo molestaban los expulsaron una semana y les hicieron firmar una carta compromiso donde ellos se comprometían a no volver a molestar a nadie, de lo contrario quedarían expulsados indefinidamente. Al regresar a clases Janelle vio como quienes eran sus amigos estaban muy preocupados por él. Ellos le prometieron que no volverían a permitir que nadie se burlara de él. Por otra parte, Janelle y su madre recibieron la atención psicológica para ayudarlo a superar aquellos sentimientos que tanto venían cargando, ya que su madre pensaba que con sobreprotegerlo le estaba haciendo un bien cuando no era así. Ella comprendió que la ausencia de su padre también era algo que le había dañado, siendo esta la razón por la que ella se comunicó con el padre de Janelle pidiéndole que se acercara más a su hijo. Uno podrá pensar por qué antes estaba distante de él. La respuesta era porque debido a la separación de ambos, ella les pidió a las autoridades que le prohibieran acercarse, ya que era la manera en que la madre de Janelle se vengaba de su padre por no haber querido seguir adelante con su relación, debido a que aun cuando no estaban casados, pues vivían juntos hasta que se separaron. Una vez que se comunicó con él, y le contó lo que había ocurrido y de cómo su hijo lo necesitaba mucho, al retirar la orden de alejamiento, Janelle convivía mucho más frecuente con su padre, tanto que aun cuando sus padres no volvieron a vivir juntos, ya que él ya estaba casado por la iglesia y no se podía anular su matrimonio anterior, por lo menos los tres salían de vez en cuando a pasear. Los meses siguieron pasando hasta que un día en que la ex esposa del padre de Janelle murió por determinada enfermedad, él ya estaba libre de esa relación y como ya era común que asistieran a la iglesia, pues al tener una relación más sana con la madre de Janelle, él le pidió matrimonio y se casaron en la parroquia de la Sagrada Familia. A partir de que, tanto Janelle como sus padres, empezaran un proceso de sanación, él se dio cuenta que no necesitaba tener a artistas quienes venden ideas superficiales para atraer a sus consumidores, sino que solo Dios basta para llenar nuestros vacíos emocionales, y si estamos como familia cerca de Él, todos los retos que pasemos por este mundo serán más fáciles. Como escuchamos en este caso, realmente lo que le afectaba a Janelle no era su identidad sexual, ya que incluso a esa edad tan pequeño todavía ni estaba definida, sino eran más los problemas de identidad que venía cargando porque realmente él no sabía ni quién era ni tampoco se sentía protegido como para enfrentar los retos que pasan en el día a día. A partir de que,
tanto Yanel como sus padres, empezaran un proceso de sanación, él se dio cuenta que no necesitaba tener a artistas quienes venden ideas superficiales para atraer a sus... Por otra parte, la enseñanza hacia los padres es que jamás deben de usar a sus hijos como excusa para hacer pagar a sus exparejas por los errores que hayan cometido. Todo hijo necesita a su padre y a su madre, y si por determinada circunstancia alguno o ambos de ellos no estén, pues asegurémonos que sean por situaciones fuera de nuestro alcance, y no por inmadureces de niños adultos que se creen grandes, pero se comportan de una manera muy infantil. El caso anterior, no es el único, ya que como lo mencioné realmente lo tomé en referencia a 2 jovencitos quienes sí se suicidaron. Por eso, también la enseñanza debe ser para aquellos niños o jóvenes que les gusta burlarse de los demás. Ellos deben comprender que cuando a alguien le hacen burla, no solamente lo están afectando por lo que le están diciendo, sino que hay la probabilidad de que el agredido venga cargando otros problemas. Por eso tenemos que ser respetuosos con nuestros compañeros. Para divertirse no se ocupa insultar a los demás. Solo alguien inmaduro busca ofender a alguien para poder divertirse. Cuidemos a nuestros compañeros antes de que sea demasiado tarde y nosotros tengamos que pagar, con nuestros remordimientos, el resto de nuestra vida al haber sido cómplices de que alguien haya muerto por algo que hayamos dicho o hecho.